Dos minutitos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en vivo por Radio Buenos Aires y vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Leandro Ciccarelli, quien es economista del Centro de Economía Política Argentina, más conocido como el CEPA. ¿Cómo estás, Leandro? Eduardo Vitali te saluda. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Cuál es tu análisis, tu balance con respecto a las medidas económicas que anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Massa? Bueno, a ver, primero no me precipitaría mucho. Son anuncios en un contexto donde si hay algo que le ha sobrado al gobierno estos últimos meses es eso justamente, ¿no? Anuncio tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio. Entonces, bueno, naturalmente los mercados financieros y demás está a la espera de medidas concretas. Ayer algunos lineamientos de cuestiones más concretas hubo, lo cual eso me parece que es positivo. En términos generales yo te diría, la dirección en la que van los anuncios, a modo de síntesis, es la correcta. Me parece que parten de un diagnóstico bastante acertado respecto de que hay que ir corrigiendo varias cosas en simultáneo, tanto cuestiones que están vinculadas con el frente externo como cuestiones también que están vinculadas con lo interno. Digo, si querés resumirlo, el otro día en una columna, una forma de resumirlo para mí era, bueno, cualquier medida que quieras tomar tiene que implicar más dólares en la economía y menos pesos. Y bueno, en términos generales esos lineamientos están en los anuncios, pero te repito, son anuncios, ahora hay que ver cómo se llevan a la práctica. El horizonte me parece que es correcto y eso es un poco lo que me queda como conclusión positiva en principio. Yo recién decía cuando hacía el programa informativo que sobre todas las cosas demostró Sergio Massa ayer apoyo político, también empresarial y todo. ¿Cuán importante considerás que es esto para llevar a cabo las medidas que anunció? Sí, a ver, coincido con el diagnóstico, me parece que eso es clave. Eso es clave. Digo, porque no lo tuvo ni Guzmán ni Batakis a eso. Sí, no sé tanto Silvina, creo que ahí fue un plazo muy corto, pero digo, los pocos desafíos que tuvo mostró que algo de muñeca tenía, por ejemplo, en la colocación de deuda que tuvo que hacer, la importante que le tocó, le fue muy bien, entonces, pero bueno, fue muy poco tiempo. Para el caso de Guzmán sí, había una falta total de coordinación de las políticas dentro del frente y con los actores de la economía, como vos mencionás, empresarios y demás. Hasta hace muy poquito el Banco Central sacó un esquema para incentivar la liquidación de divisas al sector agropecuario que no fue consensuado con absolutamente nadie. Y me parece que esos no son gratuitos esos errores, porque lo que hacen es minar la poca confianza que pueden tener las autoridades. Creo que si querés llamarle lavaje de cara, que es la llegada de Massa, viene con esa impronta de decir, bueno, las medidas las vamos a hacer en consonancia con los sectores, con las fuerzas vivas de la economía. Y bueno, eso me parece que es muy positivo, que es un paso adelante, que es, ayer uno lo veía más ahí sentado y bueno, daba la sensación de que por primera vez en 2 años Argentina tiene un ministro de Economía, que eso me parece que es muy importante. Y bueno, espero que bueno, si vos te Cuando fijás, decís eso es porque ahora pensás que hay alguien que realmente tiene la botonera completa de la economía. sí, pero no solo por eso, sino también por la impronta. Digo, la verdad, a ver, la excusa de que Guzmán no tenía la botonera, digo, Guzmán era el ministro de Economía de la Nación. La verdad es que si el ministro no puede coordinar con un secretario, Bueno, me pero quiso parece que es echar más a un secretario y no pudo. bueno, eso habla, me parece más de él que de la coalición en sí. Pero, bueno, esa es mi opinión personal. Sí, yo difiero No un sé, por poco ahí. porque se le plantaron ahí y Cristina dio la orden de que de que no acepte la renuncia al secretario y bueno, son cuestiones Sí, creo políticas. que ahí, sí, las cuestiones políticas se resuelven hablando. A Hmm. mí me ha tocado conversar con gente del otro lado del frente y la verdad es que no estaban al tanto ni siquiera de cómo iban las negociaciones con el Fondo Monetario, el acuerdo, de qué se trataba el acuerdo. No te olvides que hasta 3 días antes de firmarlo, buena parte del frente pensaba que era una reestructuración, no una refinanciación. Y eso es responsabilidad del ministro que no fue a hablar con absolutamente nadie. Entonces, no, yo en general cuando alguien es ministro de Economía de la Nación, tiendo a pensar que tiene responsabilidad y que tiene que hacer cosas. Y si no está a la altura de las circunstancias, digamos, termina como terminó esto. No digo que Massa necesariamente lo vaya a resolver, digo, porque no lo sé, pero me parece que tiene otra impronta, un poco más de cintura, y que es lo que, en definitiva, necesita el país hoy, porque la situación es muy compleja. Si seguimos tomando medidas aisladas, sin coordinación, dilatando los temas y demás, puede terminar muy mal esto. Entonces, me parece que a tiempo el cambio y en la dirección correcta. Digo, a ver, la dirección es la correcta, después puede salir mal o puede haber errores, pero digo,
la dirección me parece que en concreto es la correcta. Leandro Sicarelli hace un podcast del cual yo soy muy fan, me considero un zar, se llama Financiero, Monetario e Irreverente, posta que está muy bueno. De hecho, yo por ejemplo, el jueves pasado daba el dato de la inflación del Banco Central de Australia, que lo había escuchado en tu podcast, y uno de mis amigos me dice, che, qué bueno ese dato. Le digo, sí, lo robé de un podcast y era el tuyo. Bien. Una de las cosas que dijiste en tu último podcast que me interesó mucho, cuando hablaba de la parte de Estados Unidos, decías, una tasa de Estados Unidos del 3%, Argentina, está complicado. ¿Qué onda con ese tema? Sí, a ver, no solo por la tasa, a ver, viste que siempre te preguntan, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, sube las tasas, está en ese proceso. Bueno, ¿cómo impacta a Argentina? Yo siempre digo, no es tanto la tasa en sí, porque la verdad es que Argentina, ¿cómo te impactaría la tasa? Bueno, vía canales financieros, se te van capitales del país, tus bonos empiezan a bajar de precio. Bueno, ese impacto para Argentina la verdad que no existe porque estamos totalmente fuera del mercado internacional y los bonos ya están en 20 de paridad, con lo cual... Mano, puede bajar. Y podrían ir a cero, pero digo, sería como irrelevante ya a esta altura, digo. Pero sí tenés un impacto por la vía comercial, porque por la vía comercial lo que vas a tener muy probablemente es que si la Reserva Federal se pone muy dura con esta política monetaria, los commodities van a tender a bajar. Vos mirás el precio de la soja en las últimas semanas y está bajando, y bueno, soja es lo que nosotros exportamos. También eso te suma presiones al resto de las monedas. Bueno, en real ahora te está dando un poco de aire, pero en principio se venía devaluando fuerte y eso te mete presión a que vos tengas que corregir también tu tipo de cambio para no perder competitividad. Entonces, yo me refería a eso, digo, si la Reserva Federal va muy allá, va muy hacia adelante con la tasa, lo hace muy rápido y llega muy lejos, o sea, pone la tasa de la Reserva... Y todo indica que va a esa inercia, ¿no? Y todo indica que va a eso, sí, todo indica que va a eso. Yo creo que puede haber ellos le llaman terminal rate, o sea, hasta dónde puede llegar de alta la tasa de la Reserva Federal, y bueno, yo creo que hasta 4 puede llegar, 4 y pico puede llegar, y si la Reserva Federal tiene una tasa del 4%, las monedas emergentes van a estar muy complicadas y el precio de la soja va a bajar, y probablemente fuerte. Y bueno, entonces ahí Argentina tiene un escenario complejo. Yo lo decía medio en broma, digo, si en estos niveles ya tenemos todos estos problemas macroeconómicos, imagínate en ese segundo escenario que viene, o sea, la inviabilidad de esta macro es total. Por eso hay que corregir ahora, no hay más tiempo. Como encima ahora medio que se está picando con China y Estados Unidos, tampoco sería buena noticia esa. Bueno, hay que ver el impacto que pueda llegar a generar eso, ¿no? Bueno, pero mirá qué interesante lo que vos decís, porque en ese escenario, en última instancia, eso hasta podría beneficiarnos, porque eso lo que podría generar es un colapso de los mercados financieros internacionales, y en general la Reserva Federal, cuando ve que hay mucha inestabilidad financiera de corto plazo, tiende a aflojar y ponerse un poco más laxa. Es muy delicado lo que estoy diciendo, pero digo, si la Reserva Federal ve que el conflicto bélico termina generando demasiado impacto en las finanzas globales... Por lo menos va a levantar el pie el acelerador con la suba de tasa. Exactamente eso. Y en última instancia le da aire a los commodities, aire a las monedas emergentes. Yo lo digo en el podcast, no sé si recordás, pero siempre lo decía, cuando la Reserva Federal empieza procesos de endurecimiento de la política monetaria, siempre aparece una excusa y afloja en algún momento. Pero bueno... Vienen pisando fuerte los muchachos. Vienen fuerte y esto por ahí afloja dentro de un año y nosotros no tenemos un año para corregir la macro. Ese es el gran problema argentino. Tenemos que corregirla antes. Entonces, bueno, pero nada, siempre el mercado, viste... se dice que quiebra consensos, así que hoy la situación que vemos hacia adelante es compleja para los países emergentes, pero nada, cuando todos creemos que es compleja, después termina siendo no compleja, ¿viste? Porque el mercado funciona medio así. Pero bueno, no hay que dejar de señalar que hacia adelante hay algunas luces de alerta en el mercado global. Leandro, ¿y del equipo económico de Massa qué pensás? Bueno, la verdad es que no tengo una opinión de todos. Algunos los conozco, digo, de nombre y demás. Me parece que era medio lo que se esperaba, no tuve grandes sorpresas. Sí veo que en algunos sectores los nombres estrellas que esperábamos no estuvieron y después apareció como una segunda opción. Yo no sé si eso fue parte de una estrategia o si efectivamente hubo gente que no quiso estar, digo, no sé, pienso Martín Redrado, uno pensaba que podía formar parte de este equipo económico, sí, se hablaron Delgado, un montón, en agricultura. Bueno, fueron algunos nombres que uno pensaba, digo, finalmente no están en el equipo, no sé si fue una decisión o si efectivamente no quisieron estar y bueno, hubo que pensar en un plan B. Pero bueno, me parece que justamente la estrategia es, ayer Massa dijo que no, pero creo que la estrategia es un superministro
y todos los que vienen abajo corren bastante por detrás, digamos, porque la toma de decisiones va a estar muy centralizada en el ministro. ¿Y Así eso que cómo nada, lo te diría ves? que esa está ¿Y eso cómo lo secundaria. ves? Y ¿Bien? para este escenario, yo sé que no es lo ideal, pero para este escenario me parece que es lo que tenés que hacer, porque la descoordinación en estos últimos meses ha sido total, Total. digo, descoordinación en el sentido de un ministerio yendo para un lado y el otro ministerio no acompañando, yendo para el otro. Descoordinación en uno implementa una política que tiene que ver con que otro haga tal cosa y el otro no sabe que esa política se va a implementar. Entonces, hay una sola forma de resolver eso en el corto plazo y es poner un ministro que centralice todo. Sí, pues yo lo decía el jueves pasado eso, digo, ahora acá se da por términos políticos, pero digo, cuando el macrismo tenía a Sturzenegger diciendo que había una inflación del 10%, a Aranguren subiendo la tarifa un 300%, a Pratgat diciendo que va a reducir el déficit fiscal y Macri anunciando que le saca las retenciones al campo. Era una descoordinación bárbara. Y ahí estuvieron el resultado del macrismo. Acá pasaba lo mismo en términos políticos. Digo, uno hacía Totalmente. uno y el otro estaba borrando lo que el otro escribió. Mirá, de hecho, justo iba a dar el ejemplo que diste vos, el de la descoordinación de la gestión de Macri, y me acuerdo alguna vez hablar con un funcionario de alto rango de ese gobierno, del Banco Central, y una de las cosas que me decía es, nosotros pusimos las metas, al mes y medio vimos lo que había arreglado el Ministerio de Trabajo con la paritaria docente, y nos dimos cuenta que las metas no se iban a cumplir. Y eso fue al toque, ni bien arrancó el macrismo. Ni bien arrancó. Anuncian las metas y a los 2 meses ya la pauta salarial iba 20 puntos arriba de la meta y dijeron, bueno, y ni que hablar el caso Aranguren, subiéndote las tarifas 3000%, pero bueno, ahí el Banco Central lo que te decía es, pues, fíjate lo que es, ¿no? De tener el manual en la cabeza y no entender cómo funciona la realidad. Lo que el Banco Central decía, la tarifa va a subir el precio de la tarifa, pero eso va a quitar ingresos para otros bienes, que va a caer su demanda y los precios van a caer, se compensa, no va a tener impacto en el índice de precios. Yo no sé en qué país viven estos muchachos, pero bueno, claramente subieron las tarifas y los precios volaron. Leandro, ¿y cómo ves el mercado? Porque fue medio raro, te lo digo yo desde una mirada más superficial, ¿no? Cuando estaba a punto de asumir Massa, bajaron los dólares paralelos, el blue, subieron las acciones, los bonos, y el lunes y martes todo eso medio que hizo marcha atrás. Sí, ahí hubo una trampita que fue obviamente las 2 ruedas donde vimos el supuesto efecto Massa. La verdad que lo que estaba volando eran los países emergentes en general. Vos mirabas el mercado de Brasil y se estaba moviendo igual. El real se estaba apreciando fuerte. La verdad que tuvo un poquito de suerte histórica Massa respecto del anuncio. Pero bueno, yo creo que algún voto de confianza el mercado sí le puso a Massa en el sentido de que lo ven como un actor más práctico. Digo, me parece que un tanto más desideologizado, que es lo que cree el mercado que esta etapa necesita. Y bueno, un poco los anuncios de ayer, si vos te fijás, están un poco en esa línea. Pero bueno, de ayer para el mercado me parece que el anuncio más importante de todos es el de segmentación de tarifas y el que tiene que ver con el no uso de adelantos transitorios hasta fin de año, que es básicamente no más emisión monetaria. Después, bueno, lo que el mercado quiere ver, estamos en una etapa de mercado que en los libros se llama show me the money, ¿no? El mercado, viste, ya como, los anuncios están buenísimos, pero quiero ver la medida concreta. Ya Los no resultados. Exacto, entonces, la verdad que vos me digas que no vas a emitir, yo creo que en el mercado todos lo toman como un síntoma positivo, pero la verdad es que si no me decís cómo vas a hacer entonces para financiarte de acá hasta fin de año, digamos, es positivo hasta la mitad, digo, porque bueno, nada, vas a cumplir el acuerdo, vas a reducir los subsidios, vas a no emitir, bueno, perfecto, y dan los números, cierra, bueno, eso es lo que va a tener que ir perfilando el gobierno en estas semanas, explicando un poco más. Yo creo que los números dan, que lo pueden llegar a cumplir, y que a medida que veamos al del déficit fiscal del 2,5 también, porque yo recién decía, está complicado eso, por lo menos lo que fueron los gastos del primer semestre, los primeros 7 meses. Sí, tenés varias cosas para hacer ahí. Si lo de tarifas efectivamente va a ser bastante más radical, a mí la sensación que me dejó ayer el anuncio es que lo de tarifas va a ser mucho más radical de lo que teníamos previsto, y vos pensás que ahí tenés el 50% del aumento del déficit desde la gestión de Macri hasta acá es tarifas, es subsidios energéticos. O sea, si vos tocas ahí, tenés un margen enorme para reducir. Y la sangría que te genera eso en el Banco Central, en pleno invierno. Totalmente, sí, obviamente. Bueno, que de hecho, si vos te fijás, el frente que más flaco quedó, para mí, de los anuncios de ayer, es el frente externo.
mucho anuncio de va a venir esto, va a venir lo otro, en concreto, digamos, ahí yo quiero ver, porque el frente externo está muy complicado, ni que hablar la meta de reserva del fondo, está lejísimos, entonces ahí tenés que tener mucho avance en muy poco tiempo. Y bueno, los anuncios que la CAF va a poner tanto, que los otros van a poner tanto, que tal vez un repo con los bancos, sí, bueno, pero lo quiero ver, digamos, porque ayer el Banco Central vendió 150 millones, antes de ayer 170, entonces viene vendiendo un ritmo que necesito la liquidación ya, necesito los dólares ya para que eso se normalice, y eso es lo que en última instancia va a hacer que el mercado crea que la emisión, la baja del déficit y todas estas cosas que se anunciaron son consistentes en términos macro. Vos podés hacer todo eso que anunciaste, pero si seguís vendiendo 150 millones por día, esto termina mal igual. Y encima ahora se picó también con el tema del gasoducto, estaba leyendo hoy temprano de que Rusia sigue, viste, frenando la producción de gasoducto con el que le manda energía a Europa. ¿Hay posibilidad de que siga subiendo la energía con interno a eso o considerás que no, ya está demasiado alta? Sí, la energía puede que siga subiendo. Yo creo que ahí como que energías puede... Se cortó, qué lástima. Bueno, ya estábamos terminando la entrevista con Leandro Sicarelli. Yo porque me copé, pero bueno, se cortó. Si lo podemos llamar para saludarlo y para cortar, buenísimo. Súper interesante lo que está diciendo Leandro Sicarelli, que es alguien que sabe mucho de economía. Realmente recomiendo sus podcasts. Y ahí decía, dentro de lo que son las cuatro aristas de las medidas económicas que anunció Sergio Massa, él es más escéptico con respecto a el fortalecimiento de las reservas. Porque una de las cuestiones que anunció Massa para eso son algunos préstamos que le va a tomar a diferentes organismos multilaterales. Claro, son préstamos que ni siquiera fueron concretados. Se hablan de algunas ofertas de repo. Bueno, veremos. Lo cierto es que uno mira cuando termina la jornada cambiaria todos los días, el Banco Central no para de perder dólares. 150, 200. Es realmente preocupante cuando se estima más o menos que hay algo de 2.000 millones de dólares de reserva neta. También es una estimación bastante superficial porque es difícil de tener ese número de manera nítida. Leandro, ¿estás ahí? Sí, volví, no sé qué pasó. Sí, no quería, ya estaba redondeando la entrevista porque no te quiero, me encanta escucharte y si me pongo a hablar con vos puedo estar 2 horas, pero no quería terminar la entrevista así de manera brusca. Estamos hablando de que vos sos bastante escéptico de los 4 aristas que anunció ayer Massa del fortalecimiento de las reservas. Sí, a ver, no necesariamente escéptico es la palabra, creo que en ese frente necesitas mejoras en el corto plazo y mejoras concretas. Es en donde más lo necesitas. Vos me podés decir lo de tarifas, me podés decir lo de emisión, por eso lo podés ir manejando. No necesariamente tenés que cortar la emisión mañana o mostrar el mes que viene superávit fiscal. Eso lo podés ir llevando. Ahora, en el frente externo necesitas acciones y cosas concretas ya. Porque digo, de vuelta, al ritmo de 150 millones por día el Banco Central, ahí te escuchaba decir más o menos, sí, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, depende de la metodología, están las reservas netas, con lo cual no hay mucho más margen. Los anuncios me gustan, me parece que están bien, más si hay un acuerdo con el sector para que liquide 5.000 millones en 60 días, más el repo para recomprar deuda, me parece bárbaro, pero digo, quiero que aparezcan los dólares en el mercado oficial, finalmente, porque... ahí es donde es más apremiante de toda la situación. Así que bueno, los anuncios también, pero digo, ahí necesitas que se concreten en el corto plazo. Sí, o sea, por eso digo, lo que tiene que concretarse son esa toma de deuda que anunció Massa, alguien que tiene bastante apoyo también de organismos multilaterales. Digo, ahora el BIC se dio vuelta con lo que le dijo que no a Batakis, ya mandaron a decir que le van a decir que sí a Massa. Bueno, eso también puede ser importante. Sí, por supuesto. Por supuesto, aparte eso está, vos pensás que hay una parte de eso que está contemplado dentro del acuerdo con el fondo. Con lo cual, para cumplir las metas son medio supuestos de que eso va a suceder. Si no sucede, tenés un problema. Bueno, Leandro, ¿hay cosa para ser un poquito optimismo? ¿Ser un poquito optimista entonces con lo que queda de este gobierno? Sí, a ver... habría que definir qué es optimismo. Yo creo que no hay mucho más margen acá para hacer ninguna locura. Lo que hay que hacer es estabilizar la macroeconomía. Se puede hacer, yo creo, cada vez menos igual, pero todavía hay una ventana
para hacerlo sin hacer necesariamente un ajuste en partidas sociales, sin meter una devaluación. Todavía hay una ventana para hacer eso, pero no es más que estabilizar la macro, acá hasta el fin hasta el fin de la gestión, me da la sensación. No creo que Argentina pueda el año que viene volver a crecer 4% sobre estos niveles que vas a dejar, lamentablemente. Pero bueno, nada, en diciembre podemos volver a hablar y ver si la economía se estabiliza, si se recompone el frente externo. Tal vez haya algún margen para el año que viene, tirar un tirito, de ver si podemos volver a recuperar la senda del crecimiento. Pero bueno, me parece que la prioridad en el corto plazo, y eso lo entienden los funcionarios y me dejo un poco más tranquilo, es estabilizar. Si vos no estabilizás esto, esto puede terminar muy mal. Entonces, por tratar de hacer un bien, podés hacer un mal mayor. Y bueno, en ese sentido soy optimista, que creo que es parte del diagnóstico eso y que las medidas apuntan a, en principio, estabilizar. Sin hacer un plan de estabilización ni nada muy rimbombante, porque no es eso lo que anunciaron ayer, pero bueno, por lo menos va en la dirección correcta. Leandro, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. No hay por qué, abrazo grande para todos. Pasa con nosotros Leandro Sicarelli, economista del Centro de Economía Política Argentina. 24 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Viene Encito Carela con toda la actualidad deportiva.